Hoy les traigo una conversación con una de las figuras en materia médica más críticas durante la pandemia. Llamó la atención de los medios de comunicación a nivel nacional, estando en San Luis Potosí, precisamente por su asertividad y por su gran capacidad crítica respecto a las decisiones que el gobierno federal estaba tomando, que le parecían que no estaban haciendo lo suficiente para salvar vidas en esta pandemia que fue tan difícil para todas y todos nosotros. También es un profesor muy querido, un profesor que llama la atención por insistir en que sus alumnos y alumnas tienen que aprender a pensar y, por supuesto, a ser críticos también. Esta noche, alguien que tiene además un sentido del humor muy particular, Andreu Comas, que además es un gran amigo mío, con nosotros, aquí en De Tú a Tú. Esto es De Tú a Tú. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Esto es De Tú a Tú. Y el día de hoy, como ya lo mencionábamos, Andreu Comas está con nosotros en el estudio. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Eva, por la invitación. Muy bien. Qué bueno tenerte aquí con nosotros. Y bueno, esta primera parte del programa, esta primera parte de la conversación, queremos conocer cómo llegas al mundo de la medicina, que es a lo que tú te dedicas hoy día, a la investigación. Pero entonces, ¿cómo sientes este llamado vocacional? Supongo que tiene que ver, por supuesto, con tu entorno familiar. Sí, claro. Mi papá es psiquiatra, entonces desde chiquito yo dije que quería ser médico. Y llegando a la prepa, mi papá me dice, perfecto, me está este curso de técnico en urgencias médicas en la Cruz Roja de Acapulco. Pues entrale, si te gusta, adelante. Porque había que salirse de Acapulco, que no era, digamos, fácil estudiar ahí y queremos ir a un mejor lugar. Y me gustó la Cruz Roja, hice buenos amigos para toda la vida. Ahí viví circunstancias difíciles, impactantes y dije, esto es lo mío. Y luego pues lo ayudaba en el consultorio, cuando no iba a la secretaria, lo acompañaba a congresos, a pláticas. Dije, no, lo mío es la medicina. Muy bien. Y entonces tu entorno familiar, pues allí hay mucha medicina, ¿no? Tu papá, psiquiatra, tu mamá, dentista. Y tu hermano también decide dedicarse a las ciencias. Sí, mi hermano siempre fue muy brillante para la química, para la biología. Aquí en San Luis estudia licenciado en química, luego se va a hacer el doctorado y termina primero trabajando en virus de plantas, luego en VIH y ahora trabaja con Zika, con chikungunya, con SARS. Tenemos un virus en común que se llama sincicial y bueno, aunque hacemos cosas muy distintas, él hace una parte muy básica, muy física, muy de bioingeniería y yo la parte médica, epidemiológica, pero bueno, hay ciertos puntos donde tratamos de encontrarnos, hasta tenemos un estudiante en común. Muy bien, ¿y platican de eso en la familia? ¿Platican si comparten el mismo virus? Además, un estudiante que comparten en la práctica, no se da la plática ya mucho más relajada, fuera del ámbito académico. No, aparte hablamos de fútbol, desgraciadamente él y mi papá le van a la América, yo le voy a los Pumas, platicamos mucho de comida, todos los tres cocinamos y tratamos de no platicar de eso mucho, digo, luego se aburren los demás por si gran parte del plática de fútbol. Muy bien. Oye, ¿cómo va ocurriendo entonces tu crecimiento? ¿Naces en Ciudad de México? ¿Creces en Acapulco? ¿Cómo terminas en San Luis? Bueno, porque, nos vamos a Acapulco, estábamos recién nacidos, mi papá encuentra chamba en Acapulco, nos fuimos y luego la carrera de mi hermano solo estaba aquí en CEU, en la UNAM en CEU y en el TEC de Monterrey. Mi hermano no quería el DF, yo quería ser médico de CEU, no le gustó el TEC de Monterrey, pues dijeron, no, pues un lugar para los dos. Y aparte de medicina, pues de lo mejor. Nos vinimos, estuvimos un año de prepa, lo intentamos, en su carrera, bueno, son 5 o 6 normalmente los que entraban. Y medicina entro y me gusta la ciudad, me gusta el ambiente. Pero entonces se vienen por el tema universitario. Sí, nos vemos aquí un año de prepa, ya se había venido una amiga antes, ya habían más o menos visto las cosas. Hicimos el último año de prepa aquí, nos gustó la ciudad y pues bueno, aquí a estudiar. ¿Y aquí se instalaron? Sí, aquí mi hermano vivió aquí unos 5 o 6 años, luego estuvo muchos años en Estados Unidos, yo viví la primera etapa 9, luego me fui unos 5 años entre Cuernavaca y el DF y ya regresé. A mí siempre me gustó la universidad, me gustó la investigación de virus, acá hay un cuerpo fuerte de investigación de virus, me tocó trabajar.
durante la pandemia del 2009. Me tocó trabajar con los pacientes, ver los primeros, diagnosticarla, tener el trato con el CDC, y entonces dije, no, pues yo quiero volver, y se dio la oportunidad. Muy bien. ¿Cómo ocurre precisamente tu definición a trabajar con virus? ¿Sí? ¿Eso lo tenías muy claro desde que entraste a medicina? ¿Cómo se da? No, bueno, a mí los virus me gustaron desde que leí Cazadores de Microbios, la película de Filadelfia y películas con Dustin Hoffman, como creo que era la de Outbreak, y me gustaron, pero yo no sabía si me iba a ser psiquiatra porque me encanta la conducta humana, si iba a ser anestesiología, que me gustó, dedicarme a la infectología o dedicarme a los virus. No me gusta trabajar de noche, entonces las guardias no me gustó, y lo recuerdo mucho el primer día del servicio social, un 4 de agosto del 2008, el primer paciente, un niño prácticamente recién nacido, le tomo una muestra y tiene un virus. Era un virus, el virus sincicial. Me quedé tiempo extra para saber exactamente qué virus era. Dije, esto es lo mío. Y luego me tocó trabajar toda la pandemia del 2009, los primeros pacientes. Dije, no, a mí esto de los brotes, las epidemias, los virus es lo mío. Bien. ¿Cómo vives la pandemia de 2009 y qué alcanzas a ver? Porque lo sé bien, porque incluso en el Diario Oficial de la Federación ocurrieron llamados, sí, que justamente la Organización Mundial de la Salud ya estaba emitiendo avisos. Lo que pasa es que los gobiernos de los países no los estaban atendiendo. Sí. Pero entonces, en 2009, ¿qué alcanzas a leer tú con respecto a esta pandemia que después nos alcanza? Fíjate que ya viendo retrospectiva, los primeros pacientes los empezamos a ver por ahí de febrero. Yo me acuerdo mucho de una embarazada que tenía neumonía. Y empiezan a caer pacientes, y antes de semanas antes un paciente masculino con una neumonía, me habla el infectólogo Martín Magaña, digo, no, pues hazle una prueba para VIH, y yo mientras le hago la prueba para el citomegalovirus, pensamos que era una neumonía viral, y me dice la prueba negativa. Le hacemos más estudios, queda un segundo paciente aquí cerca en el ISSSTE, vemos la tomografía, me acuerdo, oye Martín, pues ¿es un nuevo influenza o es un coronavirus? Y como es un nuevo coronavirus, la mitad de los que la tratan se mueren. Entonces hay que tener cuidado, y empezamos a trabajar con, obviamente, la cabecera de Daniel Oyola, con Alejandro Gómez, un gran neumólogo. Empezamos a ver los pacientes y empezamos a levantar la voz, y es cuando justamente el gobierno federal entonces empiezan a decir, no, es mentira, es un catarrito. Hablábamos con el CDC nos decía, sí estamos enterados, pero tu gobierno dice que no está ocurriendo, hasta que ya no puede más, explota todo. Tenemos este brote, al principio no se maneja de buena manera, y después viene curiosamente algo que mucho olvida. De repente tuvimos cambio de secretario de salud, llega Salomón Chertoriski, un maestro en economía, y él hace un extraordinario manejo de la pandemia, y fue una bala que salvamos, la verdad. Y ya pues esta bala del 2020 pues ya fue una bala que no la salvamos, y que tuvimos a nivel mundial uno de los peores escenarios. Así es. Tú has criticado mucho y has sido verdaderamente incisivo con respecto al papel del gobierno federal en estas circunstancias. Te hemos estado leyendo en Twitter y por supuesto en diferentes medios de comunicación donde te has encargado justamente de poner los puntos sobre las IES. A estas alturas del partido, en este momento de la pandemia, ¿cuál es tu resumen con respecto a esa situación? Mi resumen... concuerdo mucho con la Comisión COVID-19 de The Lancet, que inclusive le ha dado muy duro a la OMS, y la OMS... Hay que decirle a nuestra audiencia que The Lancet es una publicación con muchísimo prestigio en el mundo médico. Así es, y que hizo todo un comité multidisciplinario para valorar cómo se manejó la pandemia, y la crítica fue muy dura a todos, empezando por la OMS y de todos los gobiernos. Y concuerdo con ellos, el manejo de esta pandemia es el mejor ejemplo de la mezquindad humana, donde por un lado tienes un gobierno chino que no dice las cosas a tiempo. Desde ahí empezamos con las malas políticas públicas. Luego empezamos con que todos los países no se coordinaron y no utilizaron la evidencia disponible para poder cortar de tajo esto. Tuvimos dos grandes eventos que ayudaron a que esto se saliera de caos. Las primeras marchas del movimiento feminista de marzo del 2020, que sabemos y está bien estudiado cómo dispersaron los brotes. Y ya teniendo esto, el fútbol, Champions League, Europa League,
que ayudaron a dispersar los brotes. Y luego en Italia algo que pasó, la gran irresponsabilidad de un medio de comunicación, que iba a haber una cuarentena en el norte de Italia, cerca de Bérgamo, donde estaba todo muy confinado todo, sacó la nota que iba a haber la cuarentena en todos los italianos, salen despavoridos y llevan el virus por toda Italia. Y como ese tenemos ejemplos también del gobierno mexicano, del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de Brasil, del gobierno de Perú, donde no se siguió la evidencia, donde la política mandó sobre la razón y donde hemos tenido muy malos resultados en gran parte del mundo. Así es. Vamos a hacer una pausa y por supuesto vamos a continuar esta conversación y vamos a ahondar justamente en estos temas. ¿Qué sí debería de haber hecho el gobierno federal para poder salvar muchas vidas? Hubo diferentes circunstancias que hicieron que se perdieran de verdad que muchísimas personas y entonces en ello vamos a ahondar ya con Andreu Comas en unos instantes. Ustedes no se vayan, hacemos una pausa muy breve. Esto es de tú a tú. Aquí están las redes sociales para que nos dejen sus comentarios y nosotros podamos leerles de inmediato. Ya regresamos. Continuamos en De Tú a Tú con Eva María Camacho. Yo quiero aprovechar para agradecer a nuestros patrocinadores. Muebles Marial, que se encarga del mobiliario de este programa, muchas gracias. También Salón Belfem, gracias a sus artistas por el peinado y maquillaje, gracias de verdad. Y la doctora Bárbara Gallegos, muchas gracias por todo su apoyo, experta en medicina antiedad. Bien, vamos a seguir con esta conversación. Andreu, entonces tú decides ser médico, decides dedicarte a los virus, te toca la primera pandemia contemporánea. Y entonces, ¿cómo va siendo tu carrera y cómo te desarrollas hasta llegar hoy a ser uno de los virólogos más mencionados a nivel nacional y además un profesor muy querido por su comunidad? Bueno, termino medicina, me quedo un año trabajando aquí en San Luis Potosí con Daniel Oyola, con unos matemáticos que estaban en esa época en Guanajuato, y de ahí me voy al Instituto Nacional de Salud Pública, y ahí empiezo a trabajar con laboratorio, a meterme al laboratorio, porque bueno, lo mío era epidemiología, pero tengo que saber del laboratorio, y ahí me toca conocer a otras personas, otras versiones de la pandemia. Luego hago el doctorado entre la UNAM y el Instituto Nacional de Salud Pública. ¿En qué fue tu doctorado? En ciencias, lo trabajé en un virus causando asma, porque yo quería esa parte del laboratorio. Me toca ahí conocer ya a Hugo López-Gatell, a Celia Alpuche, a Mauricio Hernández. Digamos, esa primera parte del equipo que no manejaron bien la pandemia del 2009. Los conociste de cerca y los viste tomar decisiones. Y tener clases con ellos y discutir y tener mucha discusión y enfrentamiento en lo académico. O sea, ya te has peleado con López-Gatell no solamente en los medios, sino en persona. Sí, justamente en esta parte de los argumentos de por qué el muestreo Centinela no es un buen muestreo en las pandemias, de ampliar vacunación, de ampliar diagnóstico, y de ahí sigo trabajando en eso. Ocurre que puedo hacer un postdoctorado aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, me vengo aquí a hacer el postdoctorado y ya me quedo aquí como profesor. Muy bien. ¿Cómo llegas al trabajo justamente de atender a tanta gente en la pandemia? Porque a ti te tocaba ver además a millones de personas que circularon además por el laboratorio aquí en la Autónoma. Así, yo cuando llego se está formando lo que es el Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina. Y yo, como soy profesor hora clase, no tengo derecho a tener financiamiento por parte de CONACYT. Entonces yo dije, tengo que generar proyectos. Entonces, junto con el doctor González Amaro, la doctora Sofía Bernal, le dijimos, bueno, vamos a poner diagnóstico. Empezamos con pruebas rápidas de influenza, de sincicial, y empieza el virus en enero, y ya con Fernando Díaz Barriga, que lo conoces bien, empezamos a hacerlo primero, y dijimos, hay que montar el diagnóstico e investigación de COVID. En la Facultad de Medicina, el departamento donde yo estaba, no se quiso, lo hicimos en el CICSAP, y de ahí no fue... ¿Qué es el CICSAP? Dile a nuestra audiencia, por favor. Es el Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina. Y ahí nos enfrentamos, ya tenemos todo. La universidad había hecho pues, un buen gasto de dinero, cerca de $1 millón para adecuarlo, y no nos daban el permiso, y entonces fue muy difícil al principio tener ese permiso, pero luego el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, quien al final otorgó los permisos, me entero que una persona con la que había yo conocido la pandemia ahora era la cabeza, hablo con ella, me dijo, mándame tus validaciones, las mandamos, y fuimos la primera universidad que nos autorizaron a hacer diagnóstico de COVID México. En México. También, en la misma lista salió la UNAM,
y empezamos a hacer. Yo cuando me fui del centro de investigación eran 22,000 pacientes que se habían hecho prácticamente en 2 años y fuimos innovando, detectando variantes, detectando nuevas características del virus, haciendo estudios y bueno, fue una manera de generar recursos, de ayudarle a la población porque al principio sí. No, bueno, al principio estábamos buscando todos opciones viables para hacer la prueba y muchos terminamos yendo ahí precisamente. Claro, y como la opción era ayudar, yo sé que a veces tenemos límite de 100 pacientes al día y terminaba yo metiendo 200 y no importaba que en la noche tuviera yo el regaño de que todo el mundo ya fundido, pero habíamos metido 200 pacientes y llegó una temporada que eran 14 y 16 horas al día de trabajo, porque era el trabajo de los pacientes, las clases en línea y luego hacer los reportes, verificar los resultados, subirlos a las plataformas. Terminamos trabajando todo el equipo 14, 16 horas al día. Y además en los trajes especiales para poder realizar los estudios y las pruebas, porque evidentemente ustedes se tenían que proteger también en un entorno en donde todavía no sabíamos cómo se desarrollaba y cómo se comportaba el virus. Ni sabíamos la severidad del virus, ni había vacuna. Así es. Y debido a estos 2 puntos y a la gran afluencia de pacientes, pues eran mascarillas N100, muy cansadas, primero de media cara, luego de cara completa, más los trajes, y era en el centro de investigación, más en algunos hospitales. La primera semana me acuerdo que todo el equipo se deshidrató. Claro. ¿No? Hasta me acuerdo muy bien el Club Rotario nos llevó litros y litros y litros de bebida rehidratante, porque llegó un momento que era aparte mucho calor, que estábamos a 33, 34 grados con 300 pacientes, con gente gritando, pues sí era complicado, pero lo sacamos adelante y hoy es un buen recuerdo. Por supuesto. Oye, ¿qué pasa con la parte estudiantil, ¿no? ¿Cómo vives dar clases en medicina durante la pandemia? ¿Qué pasa con los estudiantes que terminan ahora sí que con su contacto físico durante muchos meses? ¿Cómo viviste esa práctica universitaria tú? Fue difícil. Yo doy clases tanto en la Autónoma como en la Universidad Cuauhtémoc y fue de un día para otro cambiar lo presencial por lo virtual cuando nadie estaba listo. Al principio pensábamos que iba a ser como la pandemia del 2009, que iban a ser unos pocos meses. Y ese cambio de plataforma, digo, en la universidad privada fue mucho más fácil, pero en la universidad pública fue, pues cada quien hágale como pueda. Y lo peor es que muchos estudiantes no tenían acceso. Entonces, sí fue muy difícil lograr el contacto con los estudiantes porque muchos no se podían comunicar, muchos dejaron de tener ingresos económicos y se salieron de la escuela. ¿Hubo mucha deserción en medicina? Sí, mucha deserción. Y en general hubo deserción, disminuyó la calidad del aprendizaje, es mucho más cansado dar clases en línea que clases presencial. ¿Por qué? Hay que alzar más la voz, es más lento, no sabes si están o no están, hay que repetir las cosas. Luego con son grupos grandes, pues bueno, digo, una pantalla con 20, 30 alumnos se puede, pero una pantalla con 142 alumnos es muy difícil. Entonces fue muy complicado y, por ejemplo, ya cuando hubo que volver a la Facultad de Medicina de la Autónoma, pues fueron de las primeras en volver híbrido. Que eso ya nos fue permitiendo otra vez desenvolvernos con los alumnos, recuperar ciertos rezagos, y lo que vimos sobre todo fue con la generación que terminó prepa y que empezó carrera todo en pandemia. Sí los vimos muy afectados. Son alumnos que les costó mucho trabajo incorporarse a la universidad, que les costaba mucho trabajo socializar con otros alumnos, socializar con los maestros. Sí fue difícil y se ha ido que recuperar ese tiempo y la confianza y la calidad de la educación. Claro. Y la gran diferencia que debe de haber entre la universidad pública y la privada. Sí. O las grandes diferencias. Hay grandes diferencias. De por sí México es un país con grandes polarizaciones y diferencias, con grandes brechas, y si la pandemia ha venido a abrir esas brechas. Nosotros en Medicina Autónoma tenemos la ventaja de que tenemos alumnos de muy alto rendimiento, y eso sí nos permitió que la brecha no fuera tan grande en comparación de otras carreras, pero aún así la existió, porque también aparte la universidad es un monstruo mucho más grande, es un monstruo con mucha burocracia y que fue muy difícil implantar clases en línea para el volumen que se necesitaba. Claro. En cambio, la universidad privada, más chiquita, fue un poco más fácil. Rápidamente pues, trataron de compensar las cosas pues, para no perder alumnos, para no perder matrícula, pero hemos salido bien y hemos salido adelante y creo que hemos podido ir recuperando mucho. Muy bien. ¿Es lo mismo dar clases en lo público que en lo privado? ¿Se ven igual los alumnos? No.
No, lo público es más difícil, son salones más grandes, es una relación, la Universidad de Autónoma, por ejemplo, la parte de medicina, cuando yo me crié, era casi militar, muy jerárquica, muy poca... Incluso violenta, ¿no? La Sí, educación de la medicina sí, en muy México, violenta. esos castigos Es muy violenta. de no vas a dormir durante 2 noches, Sí. te tocan 2 guardias. He escuchado unas No, historias a mí me tocaba profesor violentas, que sí. decía, yo no empiezo clase hasta que no saque 5. Pum, 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 5, órale, saqué estos 5, ya puedo empezar clase. Sí. Que no se le podía discutir, aunque estuviera mal el profesor, no se le podía argumentar. Eso se ha cambiado en la autónoma. Claro, en la privada es más fácil, son salones más chiquitos, hay mucha comunicación con el alumno, hay mucha libertad también para enseñar. Y la otra cosa es que en la Universidad Autónoma pues está la sociedad de alumnos, está la federación universitaria. Hay todo un Que hay todo un tema rango porque político ahí. luego se mete la política, ¿no? Y se mete la política en donde, donde no debe estar y está la educación. Y cuando se mete, con todo respeto a la federación, y se mete el grupo de estudiantes, cuando hay un grupo que no está dando el ancho, es bien difícil, ¿no? Hay que saber que sí hay veces que no dan ancho, ¿por qué? Es por el alumno, por el profesor, por los dos, y a veces hay que ser duro. Y en la carrera de medicina, algo que tienen que entender, sin importar si la universidad es pública o privada, es que solo pueden pasar los mejores. Y eso no está... Es una súper criba la carrera. Es que tenemos que ser así, porque van a tratar con personas, van a tratar con enfermedad, van a tratar con sufrimiento, y tenemos que cribar, tenemos que eliminar. Pero la pregunta es ¿cómo? Yo sí vine de una generación de profesores difíciles, pero me lo decían el otro día los alumnos y te ponía el mensaje. Hay maneras de enseñar. Yo prefiero enseñar donde el alumno puede preguntar, puede opinar, se puede equivocar, y les voy a enseñar a pensar y tener herramientas. Y porque yo lo que me pregunto es cómo me hubiera gustado aprender, y así es como trato de enseñar. Bien, eso es una parte importante. 2, en la autónoma, en lo universitario, yo también estoy íntimamente vinculada a los temas universitarios por temas laborales, y a mí siempre me ha llamado mucho la atención cómo es que las universidades en México van evolucionando en diferentes ejes, ¿sí? Yo creo que son muy pocas las universidades, incluso en lo privado, donde se quedan realmente al margen de lo político, ¿no? En todas hay un sinnúmero de intereses, hay muchas universidades que incluso son un negocio, son verdaderos negocios, y esos también son intereses, no solamente los políticos, sino los económicos. Y entonces dar clases no solamente es el pre-show, el show y el post-show, sino que además tienes que estar al pendiente de todos los otros entornos, ¿no?, que influyen en la práctica. Una de las grandes críticas que ha recibido la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene que ver con el tema del acoso, ¿sí? Y entonces ese es uno de los grandes pendientes. Sabemos que se ha avanzado, hay una Procuraduría de Derechos Universitarios, hay universidades en el país que son públicas y todavía no tienen una oficina de este tipo. Pero ¿cómo te ha tocado vivir ese tema particularmente a ti? Muy difícil, porque se mete mucho la política, se mete mucho lo laboral, y tiene el gran problema de México. El gran problema es que nosotros nos enfocamos en lo correctivo y no lo preventivo, por un lado. Entonces es un problema. Digo, no es, tenemos que hacer lo correctivo, pero es más importante lo preventivo. Y segundo, la impunidad. Mientras tenemos casos de que verdaderos acosadores se salen con la suya, y hay mucha revictimización, por otro lado tampoco hay los mecanismos para decir, ok, esta denuncia fue falsa, ¿qué castigo va a tener el denunciante falso y qué compensación va a tener el supuesto acosador que resulta que no será acosador? Porque si a ti como hombre te dicen es que eres acosador, ya te ponen una etiqueta donde es muy difícil quitártela y donde sufres un daño aunque no lo seas. Entonces todavía estamos en pañales en esa parte, y gran parte se debe a una falta de tolerancia a la frustración, una falta en donde hay cosas que no son acoso, que son clasificadas como acoso. Hay cosas que son acoso y que ni siquiera se tocan, porque el verdadero acosador es alguien psicológicamente que violenta mucho y le tienen miedo, y no hay todavía esos mecanismos para que las víctimas realmente puedan expresarse. Pero más importante, no estamos cambiando la cultura, ni de parte del alumnado, ni de parte del profesorado, ni parte de los administrativos, porque es una cambio de cultura que queremos que empiece en la universidad cuando esto viene desde antes.
Claro, claro, por eso es importante que a nivel estructural se haga un cambio verdadero, ¿no? Que empecemos desde las escuelas primarias, que afortunadamente ya hay muchas escuelas que han empezado a tocar el tema, Claro. por supuesto, en la violencia contra la mujer y la violencia de género, pero desafortunadamente en muchos escenarios, sobre todo académicos, está llegando tarde el tema, ¿no? Y Sí. importante, sin duda, también poder resaltar cómo es que se tiene que hacer de manera preventiva, como tú lo mencionas. Vamos a hacer una pausa muy breve y vamos a regresar, y claro que le vamos a aplicar el cuestionario Proust a Andreu Comas y vamos a seguir conversando, así que no se vayan, esto es de tú a tú, ya regresamos. Continuamos en De Tú a Tú con Eva María Camacho. Muchas gracias por sus mensajes. Ya lo saben, pregúntale a Eva en las redes sociales. Ahí, en cualquier red social, usted me encuentra, me puede dejar un mensaje. Y el día de hoy tenemos a Andreu Comas con nosotros. Andreu, ¿quiénes conforman tu familia? ¿Quiénes son tus seres más cercanos? Pues mis hijos, Maite y Santiago, mi papá, mi hermano, mi cuñada y mi sobrina. Somos una familia chiquitita pero muy unida. Muy bien. Cuéntame un poquito acerca de cómo vas llevando tu relación familiar con todas estas actividades que tú haces. Tienes una agenda completamente llena todos los días. Sí, afortunadamente tengo la capacidad de, por ejemplo, todos los jueves como con mi papá, con mis hijos, en semana veo a los niños, semanas más, semanas menos, sábado, domingo siempre comemos mi papá, mi hermano, mi cuñada, nos estamos mensajeando, la verdad nos llevamos muchos, y igual con la familia extendida que está, por ejemplo, en Ciudad de México, también nos llevamos bastante, y es muy dinámica, es mucha broma, es mucha carrilla, todo el tiempo. Sí, no saben, bueno, seguramente quienes nos han escuchado ya en radio, cuando lo hemos podido entrevistar en radio también, ¿no? Bueno, carrilla número 1, además de que somos grandes amigos, entonces, bueno, a veces da algunas libertades que ninguna otra persona se da en los medios de comunicación con una servidora, pero bueno, además, Andreu, muy interesante lo que pasa contigo en la pandemia, porque, bueno, te empiezan a buscar de todos los medios de comunicación de México. Te vimos con Carmen Aristegui, te vimos en CNN, en diferentes programas, te vimos con Mario, con Gabriela, te vimos con Loret de Mola, te vimos con Gabriela Barkentin, en un sinnúmero de lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque llama la atención esta voz crítica que tú creas y que, pues, gracias a ti nos encargamos de ver que nuestro instinto no va tan mal, porque mucha gente decíamos, oigan, como que lo que está haciendo el gobierno federal no nos encanta, no va bien, y lo empezamos a ver incluso con el método Centinela, que ya lo comentábamos hace un instante, que vemos que no era el más adecuado para realizar las mediciones que permitieran tomar las mejores decisiones en materia política pública, en materia de salud. Sí, como dice muy bien el eslogan de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, en salud pública no se improvisa, en salud pública se trabaja en equipo. Eso es bien importante. Desde el principio me tocó verlo, me tocó empezar a ver otra vez estos vicios del pasado. También el equipo que terminó saliendo en el 2009 fue el que manda ahorita, y de repente yo entro en una sociedad, bueno, un grupo de científicos muy críticos que se llama Prociencia, y de ahí de pronto, oye, pues una entrevista, y empezó una, y yo pues fui como soy, frontal, desinhibido, crítico, objetivo, y eso fue gustando, y yo no me podía callar. Claro, ha habido consecuencias, sí ha habido consecuencias de ¿Te ser han tan regañado crítico. del gobierno federal? Sí, he tenido consecuencias, o ya no tengo la facilidad ni la proyección a nivel nacional de salir, pero llegó un momento en que yo me pregunté, oye, ¿y qué pasa si en un futuro Santiago, Maite te dicen, oye papá, si tú sabes que estábamos haciendo las cosas mal y nos estaba costando tanto, ¿por qué te quedaste callado? Yo tuve esa idea, dije, no me puedo quedar callado. Y hablé hasta donde he podido, y ya ha cambiado ahorita la pandemia, y el ser crítico es importante porque aparte estamos en una ciudad donde la crítica no es lo habitual. Hay sociedades donde la crítica es lo normal, y nosotros tenemos en general el mexicano a darle la vuelta, a ser apapachadores, al eufemismo, y hay momentos, hay que decirlo, esto está bien, esto está mal, y no es porque yo esté en contra de un gobierno o algo, a mí no me importa quién sea el tomador de decisiones de qué partido, siempre va a ser crítico. Si algo se hace bien, se dice, si algo se hace mal, se dice, y he tratado en todas las críticas de ser técnico y de dar los motivos y dar alguna, alguna alternativa.
¿Pudo haber muerto menos gente? ¿Eso estaba en Sí. manos del gobierno federal? Sí. Sí, México en realidad hasta cálculo de hoy se han muerto entre 825,000 875,000 mexicanos de manera directa e indirecta, más de 350,000 huérfanos en total. México es uno de los que más muertes ha tenido y claro que se pudo haber evitado. Y no solo es el análisis de Andreu Comas, empezamos por el análisis que ha hecho el mismo Instituto Nacional de Salud Pública, digo, de manera bastante política a través de artículos científicos que se han divulgado poco, a través de la comisión de Lancet y otras comisiones, en donde queda claro todos los puntos que México ha fallado, ¿sí? Puntos unos iguales que otros gobiernos, otros puntos diferentes que otros gobiernos, mucha similitud con el manejo que tuvo Brasil, que tuvo Perú, que tuvo Estados Unidos, pero países que por lo menos Perú y Estados Unidos sí llegaron a tener un cambio de rumbo, pero sí, esto es una tragedia. Claro, y Estados Unidos, que si tiene la vacuna, bueno, pues disponible en cualquier farmacia. Nosotros seguimos preguntándonos por la disponibilidad de las vacunas de dos de las enfermedades más graves del siglo. Sí, y aparte una vacuna que hoy la vacuna que se nos pone es contra un virus que hoy ya no existe. Sí que es contra el virus original, habiendo ya una nueva vacuna de Pfizer y una nueva vacuna de Moderna bivalente contra Omicron, es más, contra el Omicron, que hoy por hoy es el 99% de las muestras en el país, y que no llegan estas nuevas vacunas y que tampoco se permite su comercialización privada. Hay solo 2 vacunas que no se pueden comercializar en este país, que es la vacuna de COVID y la vacuna de viruela del mono, de monkeypox. O sea, sí debe de haber como las demás vacunas y es un nicho pequeño y tampoco es el gran negocio la vacunación privada, porque se piensa, la vacunación privada no llega ni al 7% de las vacunas. ¿Pero por qué no sueltan la vacuna entonces el gobierno federal? La vacuna es poder. Hay varios análisis muy bonitos hechos en nuestro país, cómo los picos de vacunación han tenido que ver con las elecciones. Y la vacunación es poder, así de sencillo. Entonces, por eso es que se retiene. Sí. Bien. Y también es verdad que tenemos un gobierno o un secretario de salud y un subsecretario de salud que no son pro vacunas. La vacunación, a ver, ya había venido disminuyendo desde la segunda mitad del sexenio de Peña Nieto, pero a partir de 2019 se cae. Y nos faltan muchas otras vacunas. Solo 1 de cada 3 niños en este país tiene el esquema de vacunación completo para los 6 años de edad. 1 de cada 3. 1 de cada 3. Eso es gravísimo, porque entonces eso se va a estar notando los siguientes años en la salud de ellos y por supuesto en el efecto que eso tenga en el resto de la población. Por supuesto, en el 2020 tuvimos un brote de 196 casos oficiales y registrados de sarampión. Y había gente que o no tenía el refuerzo que le tocaba de adolescente o gente que no tenía la vacuna para edad y eran menores de 1 año o de 2 años. Bueno, eran menores de 2 años. Entonces, eso fue una primera llamada y como eso tenemos un crecimiento muy importante de tuberculosis, particularmente de meningitis por tuberculosis. En cualquier momento vas a tener brotes de sarampión, de rubiolas, incremento de paperas, tétanos, difteria, tosferina, y eso es por la falta de vacunación. Porque es verdad que también vivimos en un mundo donde mucha gente ya no ha visto estas enfermedades. Claro, hay gente que cree que no existen. Que no existen. Hoy por hoy México cambia su esquema completamente de vacunación de polio, diciendo que en México ya no hay polio. Un momentito, ha habido casos de polio en Nueva York, ha habido casos de polio en Israel, se ha caído las campañas de erradicación de la polio. Fue un buen momento para cambiar el esquema de vacunación, difícil. Así es. Ahorita seguimos hablando de salud pública, pero ya llegó el momento de que apliquemos el cuestionario Proust, tan famoso y tan buscado por los entrevistados de este programa. Llegó el momento de que te conozcamos todavía más. Andreu Comas, el principal rasgo de tu carácter. Frontal. ¿Qué cualidad aprecias más en un hombre? La congruencia. ¿Y en una mujer? También. ¿Qué esperas de tus amigos? Lealtad. ¿Tu principal defecto? La imprudencia. ¿Tu ocupación favorita? Dar clases. ¿Tu ideal de felicidad? Mi familia cocinando. ¿Cuál sería tu mayor desgracia? No tener a mi familia. ¿Qué te gustaría ser que no has sido todavía? Chef. ¿En qué país te encantaría vivir? Más que en un país, es una provincia en Asturias, en España. ¿Tu color favorito? El azul. ¿Tus autores favoritos en prosa? Híjole, difícil, son muchos, pero está Eduardo Mendoza, Vargas Llosa, García Márquez, está Oliver Sacks, Jonathan Swift y sin duda, digo, Paco Ignacio Taibo. Okay.
¿Tus poetas? Becker, Ajá. Hernández, Machado y Jaime Sabines. Bien. Un héroe de ficción que te encante o que te convenza. No es héroe, pero sí es de ficción. Es Velasco Aranche, ese detective de Pac Gustavo, de que lo conocí en la adolescencia, es lo mejor. ¿Te ha gustado la serie? ¿Cómo lo han dibujado No la he serie? visto, no sé si verla. Ah. Se me rompe la idea. ¿Y una heroína? La Mujer Maravilla. ¿Tu compositor o compositora favorito? Fácil, porque casi no escucho música, es Jaime Sabines. Digo, perdona, Joaquín Sabina. Bueno, sí, hay grandes diferencias entre perdón, Joaquín Sabines y Sabina, Sí, no, pero perdón. Joaquín Sabina. Joaquín Sabina. Okay. ¿Pintor o pintora preferida? Híjole, muchos. Está, para empezar, Van Gogh, Dalí, Coronel, Clemente, Siqueiros y uno actual muy bueno, Eduardo Urbano, chilango, maravilloso. Un héroe que tengas en la vida real, un personaje que admires enormemente. Mi abuelo, el papá de mi papá, llegó a este país sin nada y se fue con mucho. ¿Tu nombre favorito? Juana María. ¿Qué hábito ajeno no soportas? El hábito... Nunca he golpeado a nadie en un programa de tú a tú. Estoy a punto. ¿No? A punto. No, la falta de humor. Ok. ¿Qué es lo que más detestas? ¿Qué es lo que más detesto? La falta de sinceridad. Okay. Una figura histórica que no te caiga bien. Juárez. ¿Por qué no? Porque no es el indio buena onda que nos vendieron. Fue un tirano, fue un déspota y todo su cuerpo diplomático le dio la espalda. Un hecho histórico que admires. Algo que no nos han contado como es la renuncia de Porfirio Díaz. Él ve en el balcón que la gente no está con él y él decide autoexiliarse sin que haya un solo disparo. Ya después la revolución es todo menos lo que nos contaron. Okay. ¿Qué don de la naturaleza te fascinaría poseer? La paciencia de muchos animales. ¿Cómo te gustaría morir? En la cama, dormido. ¿Cuál es el estado más típico de tu ánimo? Acelerado. ¿Qué defectos te parecen tolerables en la gente? Cualquier defecto siempre y cuando sean honestos. Mientras sean honestos, todo lo tolero. Honestidad brutal. Sí. Purga todo. ¿Tienes algún lema en la vida? Híjole, son varios, pero el más importante es no hagas lo que no quieres que te hagan. Claro. ¿Fuiste muy noviero en la vida o eres muy noviero en la vida? No, empecé tarde, hasta por ahí de los 22 años. Antes no agarraba ni un resfriado. Empecé tarde, pero luego sí. ¿Somos complejas las mujeres desde tu visión? ¿Cómo nos percibes? Sumamente complejas. Lo que tienen de bellas lo tienen de complejas. Oye, cuéntame un poco acerca de cómo ha sido para ti justamente comunicar esto a lo que tú te realizas, en lo que tú encuentras realización personal, porque yo creo que entre otras cosas, no nos hemos topado con perfiles así de francos y sinceros y frontales como tú, ¿no? Entonces, por un lado nos encontramos a los medios de comunicación, como ya lo decíamos hace rato, que te procuramos y decimos, a ver, hay una nueva variación del virus y sabemos que esto Andreu nos lo va a resolver y lo va a decir, ahora sí que sin pelos en la lengua de cómo están las cosas, ¿sí? Y al mismo tiempo está esta otra parte institucional que ya decíamos que existe en tu vida, por supuesto. Claro. Tú eres profesor en 2 universidades y entonces eso también debe de tener su propio conflicto, ¿no? Te toca que te digan, híjole, bájale, espera, aguanta. Sí, claro, porque al final de cuentas, por un lado, sobre todo en la universidad, yo podría hablar y tengo que entender que lo que yo diga va a tener consecuencias para la universidad. Y una de las consecuencias puede ser, le cierran la llave que le toca del dinero que por ley, podrá ser por ley, pero le cierran la llave. Y eso es verdad, o las presiones que puede vivir el doctor Alejandro Cermeño, el rector o el director de la Facultad de Medicina, el doctor Ismael, o incluso mi jefe de departamento. Es difícil. Digo, yo los tengo que entender que no siempre es ponerlos en el mejor punto y sobre todo cuando hoy las universidades no tienen el sartén por el mango. No, bueno, ni las universidades, ni por supuesto un sinnúmero de institutos, de asociaciones que se dedicaban a la investigación y sobre todo a poder estar difundiendo lo que hacían nuestros investigadores, ¿no? Tú eres SNI. Sí.
del Sistema Nacional de Investigadores. Y entonces es importante, sin duda, lo que tiene que ver con el tema presupuestal, que cada vez es más pobre y más limitado. Claro. Y entonces a mí me duele muchísimo ver cómo es que México cada vez investiga menos, cada vez nos estamos involucrando menos en la tecnología y en la innovación. Claro, y por un lado es verdad que hemos sufrido unos recortes brutales en tiempos, pero por otro lado es que también los que nos damos a investigación y a la docencia, estamos bien como diciendo que el CONACYT me dé dinero. Está bien que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología me dé dinero, me debe de dar, y debemos de tener el 2% del Producto Bruto, Interno Bruto en ciencia y educación de posgrado, sí, pero también la tenemos que salir a buscar el financiamiento. Algo que he hablado mucho, y de hecho lo he hablado con Héctor Trejo el otro día, es que las universidades tenemos que generar dinero. Las universidades tenemos que ser autosustentables. El centro de investigación, la parte de diagnóstico, empezamos con $1 millón y el día que me fui habíamos metido, no eran ganancias, pero se habían metido 60 millones de pesos. O sea, por cada peso que nos dio la universidad, nosotros metimos 60 pesos. Así tiene que ser el modelo. Tenemos que generar recursos para las universidades, no solo del gobierno, porque aparte el presupuesto de las universidades es a contentillo de quien está en el poder. Así es. Y vamos encontrándonos además con que las universidades tampoco están siendo lo suficientemente pertinentes para la industria, claro, para el exterior, ¿no? Finalmente las universidades tienen esta gran responsabilidad de generar los perfiles adecuados que se están necesitando en el mundo para el trabajo y muchas veces incluso para empleos que todavía no existen. Claro, es que tenemos que ir adelante. ¿Cuál es el éxito del TEC de Monterrey? El éxito del TEC de Monterrey en parte tiene dos partes claves del éxito. Estar en contacto con los empleadores y saber qué necesitan los empleadores y que casi sales de ahí, sí, con una deuda podrá ser, pero sales con trabajo. Es el gran éxito. Y sí tenemos carreras que, por ejemplo, no hay quien hoy quiera optar por muchas carreras y faltan carreras. Muchos de esos son carreras técnicas, carreras de ingeniería, más en un polo como San Luis. Sí entiendo que a lo mejor otras partes del país vayan más por humanidades, pero aquí necesitamos ingenierías, necesitamos carreras acorde con la realidad laboral del país. Y eso no está pasando. Las universidades han sido muy lentas. Yo algo que me recuerdo es que ¿cómo va a progresar una universidad? La universidad va a progresar cuando los alumnos y los profesores estén descontentos. Si nosotros estamos descontentos con la universidad, vamos a ir buscando cómo mejorarla, no cómo pararla, cómo mejorarla. Y es lo que permite que universidades de la Ivy League, de lo máximo de Estados Unidos, vayan siempre mejorando. Es, ¿qué puedo yo hacer por mi universidad? Así es, hay mucho que le debemos a las universidades, claro, ¿no? Hay gente que deberíamos devolver a nuestras casas base para realmente estarles otorgando mucho de esta visión, ¿no? Sí. Que desde afuera nos está tocando ver con respecto a los perfiles que están egresando de esas universidades. Dime una cosa, ¿sí? ¿Cómo es que tendría que ser justamente desde esta experiencia que tú tienes de estas dos universidades, esta relación, ¿sí? ¿Cómo te imaginas esto que tú me estás diciendo justamente? Cómo retribuir, cómo retroalimentar a instituciones que, bueno, ya tienen muchísimo tiempo siendo como son, sí, que administrativamente son muy complejas, que además resulta, híjole, pues que además hay gente de mucha edad ahí desde hace mucho tiempo, ¿no? Y no es una crítica a que tengan edad, sino a que me parece que son personas que la mayoría de las personas que están en las gestiones universitarias, ¿no? O sea, realmente tienen visiones que creo yo que a veces ya pasaron de moda o que no están tan empapadas de la realidad exterior. Tenemos que dejar de vernos entre los académicos como esa persona solemne de toga y birrete que tiene la verdad absoluta, y tenemos que salir a ver qué es lo que quieren nuestros clientes. Y cuando hablo por clientes, hablo por el estudiante, claro, y hablo por quién va a emplear al estudiante. Así es. ¿Qué perfil debe tener mi egresado? No de conocimientos, de aptitudes, de herramientas, de resolución de problemas que los va a llevar. Pero para eso necesitamos autocrítica y decir, la materia que yo estoy dando, uno, ¿sirve? ¿Es pertinente? Es pertinente, está bien, luego está bien orientada, está bien ejecutada, le estoy dando las herramientas al alumno. Mientras no hagan esto, profesor por profesor, carrera por carrera, y me consta que la universidad intenta, pero es también luchar contra corriente, porque hay mucha gente que ya está en la comodidad. Ya no quiere cambiar. Pasa, claro, en la autónoma, pasa en todas las universidades. Instituciones incluso. En todas las instituciones. Y tenemos que ir eso, y es lo que yo le digo a los alumnos. A ver, chavos,
Ya sea que tú pagas mucho o poco, pero estás pagando y tienes derecho a exigir. Como tú tienes derecho a exigirme ser mejor profesor, yo tengo el mismo derecho de exigirte de ser mejor alumno. Yo quiero que me exijas y yo quiero que un día en el aula yo me quede con un no sé, te lo contesto a la próxima clase, como yo también quiero que generes nuevas ideas. Necesitamos alumnos más proactivos. Desgraciadamente estamos viendo que los alumnos que están llegando de prepa a universidad vienen con grandes deficiencias que no los hace críticos. Y además tuvimos una pandemia que también Sí. de alguna manera nos puso en zona de confort. Claro, y una pandemia en que perdimos muchísimo. México fue de los últimos países en volver a las escuelas. Otros por los cuales, pues por un lado me gané amigos, pero por otro lado me gané muchos enemigos, fue el querer volver a las escuelas. Claro. Bueno, hasta el mes nacional me llamaban el mataniños. Y demostramos lo que sabemos, que las escuelas era el lugar más seguro para que volvieran. Y entonces tenemos que, de por sí en un sistema educativo tan rezagado como el mexicano, ahora tenemos que regresar lo perdido de la pandemia. Así es. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Esto es De Tú a Tú. Continuamos la conversación. Déjenos sus comentarios en las redes sociales. Estamos de regreso en De Tú a Tú. Estamos platicando con Andreu Comas. A ver, Andreu, cuéntanos una cosa. ¿Cuántos alumnos has reprobado? ¿Cuántos se lo merecían? Y sobre todo, ¿cómo es que te encuentras con ellos en las calles después? ¿Qué te pasa con ellos después? Son pocos los que reprueban y todavía no me encuentro alguno que haya reprobado que me haya dicho que fue injusto. Y los encuentro con cariño. Me dicen que soy duro, pero que no soy injusto. Y que les ha servido de algo en alguna del montón de materias que doy. Y, ¿Qué materias das? Cuéntanos. Híjole, doy en 3 carreras, en medicina, en ciencias ambientales de la salud, en odontología y doy microbiología, infectología, lo que será seminario de tesis, metodología de la investigación, inmunología, y uno en odontología que les digo de broma es cómo no matar al paciente en el consultorio, que es amar urgencias en el consultorio dental. Con cariño, hasta ahorita todos con cariño, ya mi dentista fue mi primera alumna en el 2009, entonces, bien. Sí, si no, ahí se vengaría seguramente, Sí. ¿no? Oye, cuéntame un poco acerca de cuáles son tus sueños más grandes, a dónde vas, qué es lo que sigue en tu vida. Yo, tener estabilidad laboral, yo sigo soñando con esa plaza de profesor de tiempo completo que algún día llegará. Tener una gran escuela de epidemiología, o sea, tener un grupo fuerte de epidemiología, seguir creciendo en virología y ver que mis alumnos sean críticos y sean tomadores de decisión o que puedan opinar de manera inteligente. Para mí ese es mi sueño más grande y sí, un sueño que tiene que ver con, en un futuro, detectar a tiempo y parar a tiempo una pandemia. Yo creo que eso sería el trabajo en equipo multidisciplinario que nos enseña esta pandemia, que sería el sueño más grande. ¿Las siguientes pandemias vendrán más fuertes? ¿Cómo crees que vendrán? ¿Y cuánto tiempo se tardarán? Vendrán pronto. Hemos tenido muchas llamadas de atención y por un lado entre la globalización, las recesiones económicas y todo el negacionismo que hay, si no logramos hacer una buena promoción y prevención de la salud, una buena difusión y comunicación social, las próximas pandemias van a ser más difíciles. Hay un hartazgo social de las pandemias, hay un hartazgo social de las restricciones individuales porque la gente no ha entendido algo. El bien colectivo siempre está por encima del bien individual. Sí. Y entonces sí es verdad que el ser humano tiene autonomía, pero cuando esa autonomía va a dañar a terceros, y no hablamos de uno, a dos, sino a miles, y estamos siendo egoístas, no siendo empáticos y no teniendo prosocialidad, nos va a ir mal como raza. ¿Cuál es el principal aprendizaje que deberíamos de tener como humanidad con respecto a esta última pandemia? Tenemos que ir más allá de la solidaridad, tenemos la prosocialidad, es decir, hago algo no solo sin esperar nada a cambio, hago algo porque sé que lo que haga le va a beneficiar a un tercero, que tarde o temprano sí me va a beneficiar a mí. Y tenemos que entender que tenemos que cooperar entre nosotros. El día que dejemos de ser este planeta una cubeta de cangrejos, vamos a poder vencer el cambio climático y poder vencer pandemias. ¿Tiene reversa todavía? Sí.
¿También las pandemias por venir pueden tener reversa en algún momento? Solo necesitamos algo muy importante, que es voluntad política. Si hay voluntad política, podemos sacar todo adelante. Bien. Pues acabamos por el día de hoy. Muchas gracias por Eva. tu visita a este estudio. Gracias de verdad. Ya lo saben, estamos en las redes sociales. Pregúntale a Eva. Ahí estamos al pendiente de todos sus mensajes. Muchas gracias por todo su cariño. Gracias de verdad a todas las personas que me siguen, que me dejan mensajes y que ya nos dejan sus sugerencias de a quienes quieren ver cuestionando a la manera de Proust y por supuesto sentados aquí o sentadas en este auditorio, en este lugar donde grabamos. Así que muchísimas gracias. Les mando un beso y un abrazo. Nos escuchamos, nos vemos pronto. Recuerden que en la radio también estamos, ahí tanto en Factor 96.1 como en Más FM 99.3 y por supuesto en Canal 7 todos los martes y los jueves y en repetición sábados y domingos. Pásela muy bien, muy buena noche.